Bienvenidos navegantes, hoy continuaremos con el tema del vídeo anterior. Descubriremos nuestras capacidades psíquicas y de adivinación. El tema de hoy será la psicometría. El capítulo será breve pero realmente interesante. Tocaré una habilidad por capítulo, para que os sea fácil encontrar los vídeos por temas si necesitáis volver a verlos. Y sin más, ¡dentro vídeo! La psicometría en el contexto de los poderes extrasensoriales o habilidades paranormales se refiere a la capacidad de ciertas personas para obtener información sobre objetos, personas o eventos pasados o presentes al entrar en contacto físico con ellos. En este sentido, la psicometría se presenta como una habilidad paranormal en la cual alguien puede adquirir conocimiento o percepciones sobre la historia o las características de un objeto o individuo, simplemente tocándolos o teniendo algún tipo de contacto físico con ellos. La psicometría también es una rama de la psicología, que se encarga de medir y evaluar características psicológicas y conductuales de las personas. Su objetivo principal es desarrollar y utilizar herramientas de medición llamadas pruebas psicométricas, para cuantificar aspectos como habilidades cognitivas, personalidad, aptitudes, intereses y actitudes. Aunque nosotros pondremos en práctica y la estudiaremos como poder extrasensorial. Más adelante veremos y hablaremos de cómo los videntes ayudan a resolver crímenes. Es posible que hayas experimentado la psicometría por ti mismo y ni siquiera haberte dado cuenta. ¿Alguna vez has llevado ropa o joyas retro y te has sentido ansiosa o mal? No sería porque la crinolina te picara o el diamante te cegara. Probablemente sería porque la persona que los llevó anteriormente tenía la misma ansiedad. La ropa y el metal son elementos absorbentes, actúan como esponjas psíquicas y pueden absorber las vibraciones de sus porteadores. Estas vibraciones, energías felices o infelices, dependiendo del dueño, suelen permanecer durante siglos, por lo que las antigüedades están cargadas de estas. Ahora bien, ya sé que esto que voy a decir seguramente te ponga nervioso o nerviosa, pero las vibraciones pueden ser especialmente fuertes si la ropa o las joyas las llevaba alguien que se estaba muriendo o murió mientras las llevaba puestas. Esto solo sucede si esa persona no estaba en paz consigo mismo o misma, en cuanto a pasar al siguiente plano. La ropa y complementos de las personas que están o estaban listas para continuar su camino suelen estar recubiertas de un sentimiento de serenidad. Por eso se dice que no se deben dejar en herencia a hijos o nietos anillos de boda o de compromiso. Si te divorciaste o fuiste infeliz en tu matrimonio, energéticamente hablando, estás buscando pelea. También puedes usar la psicometría para adquirir una primera impresión sobre alguien. No sé si habrás oído hablar sobre el libro de Stephen King, La zona muerta, a partir del que luego se hizo una película y más tarde una serie. Te haré un breve resumen. El personaje principal, John Smith, tiene la habilidad de tocar a la gente y ver el futuro. En su caso, suele ser una visión de una muerte pasional, una guerra nuclear o la implicación en un crimen atroz. Pero no dejes que eso te desanime. Es mucho más común usar la psicometría para obtener una sensación general sobre alguien o sobre tu entorno que para visualizar un dramático desastre. Entonces,
¿Cómo hacemos funcionar este sentido psíquico? Practica con una amiga o amigo, cuando quedes para comer o para ir de compras. Pídele que no te diga nada de cómo le va el día hasta ese momento. Luego toma su mano como si fueses a estrechársela. Cierra tus ojos y concéntrate en la energía que estés sintiendo. Deja que tus sentidos te hablen de verdad. ¿Sientes frío? ¿Te duele la cabeza de repente? ¿Te acaba de subir la temperatura? Interpreta estos sentimientos. Por ejemplo, ¿es posible que tu amiga haga poco haya tenido la gripe? Recuerda que los sentimientos no tienen por qué ser literales, aunque puede que si recibas algo directo y fácil de interpretar, puede que obtengas también una cierta sensación de malestar general, que es más difícil de interpretar, pero que te da una idea definitiva de lo que le puede estar sucediendo a tu amiga o a tu amigo. Según vayas afinando tu habilidad, podrás usarla para que te ayude en cuestiones de negocios e interpretaciones personales. Llegará un punto que simplemente al estrechar la mano de una persona podrás darte una pista sobre cómo es esa otra persona. Descubrir si tu vecino es honesto, averiguar en una cita ciegas, con un simple roce, si esa persona merece la pena. Podrás hacer todo esto con una mano, ya que solo necesitas la otra libre para poder investigar. Y eso es todo por hoy, queridos navegantes. Como expliqué en el primer capítulo, no todos tenemos las mismas habilidades psíquicas. Si todos tuviéramos todas las habilidades psíquicas a la vez, nos sería imposible vivir en este plano, sin enloquecer. Así que no te frustres si esta habilidad en ti no funciona, ya que eso quiere decir que simplemente no es la tuya. Sigue buscando. Por mi parte, seguiré tocando todas las habilidades psíquicas y cómo se agudizan o ponerlas en marcha para que todos y cada uno de vosotros podáis descubrirlas y mejorar. Que tengáis un fin de semana lleno de luz y armonía. Hasta la próxima, navegantes. Nos veremos muy pronto.